Vamos a la palabra. Le voy a invitar a que vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y vamos a ver versículo 8 y versículo 10 también. El título de esta enseñanza es Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y es el tema número 7 de la serie Los dones del Espíritu. Primero los Corintios 12, versículo 8. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya estoy ahí, ya llegué. O amén, si es más tradicional. Dice primero los Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora veamos el versículo 10. Vamos a enfocarnos en la segunda parte. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, estos ya los vimos, a otro discernimiento de espíritus. Subraye eso. Así que es lo que vamos a ver el día de hoy. Son algunos de estos dones que están ligados, por eso los puse en una sola enseñanza, porque están pegados el uno con el otro. De hecho, hay veces que es difícil distinguir del uno del otro, y quiero recalcar que estos dones que vemos aquí solo aparecen en esta porción bíblica, no aparecen en más lugares de la Biblia, y eso no quiere decir que no sean importantes. Por ejemplo, hay palabras que de hecho no están en la Biblia como tal. Por ejemplo, la palabra Trinidad no va a aparecer en la Biblia, así literalmente, ni una sola vez. Sin embargo, su enseñanza está explícita y está clara por toda la Biblia, desde el principio, desde el Génesis. Así que el principio es este: no porque algo no aparece en la Biblia se debe de ignorar. Si está allí su enseñanza explícita, mucho menos debe de negarse. Hoy vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia sobre estos dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, y vamos a buscar una aplicación de esos dones en nuestra vida cotidiana. Es lo que hemos tratado de hacer y es lo que trataremos de hacer con estos dones también. Ahora, para reforzar la idea de que estos dones son importantes, voy a traer a nuestra memoria el contexto de esta serie y el contexto de los textos que estamos leyendo el día de hoy, que está en 1 Corintios capítulo 12. Siempre que estudiamos algún versículo en la Biblia, siempre que estudiamos alguna doctrina en la Biblia, debemos de buscar preguntas o hacer preguntas. Por ejemplo, ¿a quién se escribió? Son principios básicos de lo que se conoce como hermenéutica o estudio de la Biblia. ¿A quiénes se les escribió? ¿Quiénes fueron los primeros recipientes de estas palabras? Y si hacemos esta pregunta, estamos en primera carta a los Corintios. Entonces, ¿a quiénes se les escribió primeramente esta carta, estas palabras? A los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Los corintios eran cristianos que estaban ubicados en una región de Grecia, en Acaya, específicamente en la ciudad de Corinto, un puerto muy grande. Así que estamos hablando de Dios dirigiéndose a creyentes. El tema de este capítulo, del capítulo 12, es dones del Espíritu. Así comienza. Capítulo 12, en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está hablando acerca de un tema específico a personas específicas. Y eso, mis hermanos, es algo que debemos de considerar también para nosotros. Si algo está en la Biblia, no debemos de decir, eso le dijo a los corintios. No. Eso dijo el Espíritu Santo inspirando a Pablo. Primero lo recibieron los corintios, pero también es para mí. Diga, para mí. Así que a ti te dice el Señor, primero a los Corintios 12:1, no quiero, como te llames, Miguel, Raúl, Gonzalo, como te llames, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Así que si estamos leyendo la Escritura, estamos leyendo la voluntad de Dios, en este caso de forma negativa. Dios nos está diciendo, no quiero que ignoren. Dios no quiere que nosotros desconozcamos o que carezcamos de información acerca de los dones, de esta lista que hemos visto. Y entre la lista que hemos visto y que veremos están, pues, obviamente estos que vamos a ver el día de hoy, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ahora vamos a hacer algunas preguntas. La pregunta que quiero hacer ahora es esta: ¿para qué quiere Dios que tengamos nosotros la información acerca de los dones espirituales? ¿Para qué crees que Dios quiera? Y bueno, cada uno puede opinar, ¿no? Algunos pueden decir, no, nada más es para que sepamos, no para que practiquemos. Bueno, vamos a buscar la respuesta en el texto bíblico. Ahora veamos el capítulo 14. Primero a los Corintios 14. Leímos en el 12 que no es la voluntad de Dios que ignoremos acerca de esos dones, lo cual implica que Dios quiere que conozcamos acerca de esos dones. Ahora, ¿para qué? Bueno, dice el capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales,
Dios quiere que conozcamos acerca de los dones para procurarlos. Esto es, para llevarlos a la práctica. El conocimiento que nosotros recibimos de parte de Dios es para llevarlo a la práctica. Tú puedes tener una alacena llena y puedes saber cuáles son los ingredientes para preparar un platillo, pero eso no va a saciar tu hambre, ¿verdad que no? Necesitas pues sacar los ingredientes debidos, combinarlos, saber cuánto tiempo se le va a poner el aceite y todo esto. No le quiero dar hambre a nadie, ¿verdad? Pero todo ese conocimiento lo llevas a la práctica y entonces tu hambre es saciada. Tu hambre no se sacia solo con saber cuántos huevos lleva un pastel, cuántos litros de leche, etcétera, ¿no? Necesitamos llevarlo a la práctica. Lo mismo ocurre con la enseñanza bíblica. Hemos de conocer la palabra, todo, muy bien, pero también llevarlo a la práctica. Ahora, vamos a ver otra pregunta. La pregunta es esta: ¿cuál es el resultado de conocer acerca de los dones y de procurar acerca de los dones? O procurar los mismos dones, llevarlos a la práctica. El versículo 26 de este capítulo 14 lo responde. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice: hágase todo para edificación. Cuando nosotros conocemos acerca de los dones, cuando nosotros los ponemos en práctica como está en la Escritura, el resultado va a ser edificación. Y esa es la voluntad de Dios. Él está edificando a su iglesia. Él le dijo a Pedro, cuando Pedro hizo aquella declaración, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16. El Señor Jesús le dijo: muy bien, Pedro, has respondido bien, pero no te emociones. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, sobre esa declaración que tú hiciste de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Así que edificación, como hemos visto, es una palabra clave, tiene que ver con nosotros. Así que no se trata únicamente de estar como espectadores. Estoy hablando ahora de lo que tiene que ver con el culto público, porque dice el versículo 26: ¿qué hay pues, hermanos? Entiéndase aquellos quienes han nacido de nuevo, aquellos quienes tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Diga yo, ese soy yo. Pablo les dice a los Corintios, capítulo 1, les dijo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos, a los llamados a ser santos, con los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Así que eso somos nosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cuando os reunís. Ese es el contexto. Quizás tú dices: no, a mí me gustaría que la reunión fuera así, o que hubiera esto, o que no hubiera aquello, porque yo vi en la transmisión de no sé cuál iglesia que hay esto y que aquello. Okay. Bueno, qué bueno. Eso está sujeto a la opinión, puede variar de acuerdo a la cultura, puede variar por muchas cosas, pero la Biblia nos da un cuadro aquí de cómo debe de ser una reunión de iglesia, una asamblea. Dice: cuando os reunís, dice cada uno de vosotros. Diga cada uno. Y eso ya nos mete en el campo de juego a todos. Cada uno. Cada uno tiene algo. Tú has venido, mi hermano, ¿a qué has venido? Como decía el corito: pero yo vine a alabar a Dios como yo. Bueno, hemos venido pues no a ver un espectáculo, no a ver un show. Para el Señor no existe esto, tal cosa como un espectador de un show. Usted no ha venido a ver el concierto de Martita y sus vándalos de Cristo, no sé. Usted ha venido a alabar a Dios. Todos nosotros le estamos ofreciendo un cántico al Señor a una sola voz. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo crees que haya visto Dios el tuyo? O sea, cada uno estamos ofreciéndole a Dios alabanza, sacrificio de alabanza, cada uno. Y el Señor está en medio de las alabanzas de su pueblo. Y el Señor está paseándose en medio de nosotros y está viendo cuando estás cantando. Si es que estás cantando. Otros están nomás la patita, ¿no? Si acaso. Y no la que va al mercado con rebozo. ¿Cómo era? Bueno. Mis hermanos, el Señor está en medio de nosotros, estamos reunidos y cada uno de nosotros traemos algo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y un miembro dentro del cuerpo hace una función. No se trata de la iglesia en donde es el pastor y todos los demás van a admirar al pastor o van a admirar al gran cantante que está allí. No, todos, dice la palabra, cada uno tiene, dice, salmo, que es un cántico que va lleno de la palabra de Dios. Eso es un salmo. Cada uno. A lo mejor tú no compusiste estos que cantamos acá, pero hay espacios que la Biblia les llama en los salmos Selah. ¿Lo has visto? Son espacios para meditar en lo que hemos cantado. Pero también hay espacios en donde cada uno le hace un cántico nuevo al Señor. Y a veces, mis hermanos, yo sé que es necesario esto repetirlo de tiempo en tiempo.
hacer la invitación, abrir el espacio de tiempo en tiempo, porque aquí la Biblia dice que cada uno tiene o puede tener un salmo. Y esto es en esos espacios en donde hay música, en donde muchas veces te quedas callado y nomás estás viendo a ver qué pasa, y la mosca qué pasa. No, son espacios para que nosotros podamos hacerle un cántico al Señor, hacerle un salmo al Señor y orar y levantar nuestra voz. No pasa nada si levantamos nuestra voz. Ahora, si tu voz está más fuerte que estas bocinas, bueno, entonces ahí sí hay que tratar de regularle. Pero todos participamos, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Eso es lo que ocurre en un culto. Hágase todo para edificación. En un culto todos participamos como cuerpo. Dios nos ha dado algo a nosotros para edificarnos los unos a los otros. Así que estamos viendo que no hay nada en la Biblia que prohíba la investigación, el estudio y la práctica de los dones del Espíritu, incluidos estos dones que vamos a ver el día de hoy, que son 3, y le prometo que nos vamos a ir de aquí a tiempo para que vaya a comer. Los dones que vamos a ver el día de hoy están fuertemente relacionados con una realidad, y es la realidad de que Dios sigue hablando directamente a sus hijos amados. ¿Por qué hago este énfasis? ¿Y por qué es necesario mencionarlo? Porque hay quienes lo niegan. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Dios ya no habla, aseguran algunos. Dios habla solo en la Biblia. Y bueno, se escucha bien, se escucha piadoso. Y te dicen, ¿sabes qué? Dios no te va a hablar fuera de la Biblia. Si tú quieres oír la voz de Dios, pues entonces lee la Biblia en voz alta para que escuches la voz audible de Dios, porque Dios habló aquí en la Biblia y ya no habla más. Ok, suena bien. Y si le ponemos un título aquí que diga abajo, Pancho Pantera, predicador de la sana doctrina, y le está haciendo así, no, pues más. Pero hay que pensar objetivamente. Hay que utilizar el discernimiento que Dios nos ha dado, discernimiento que vamos a ver. Pablo les dijo a quienes les escribía, me parece que eran los corintios, les dijo, como a sensatos hablo. Les hablo a personas que saben utilizar su intelecto, a personas que tienen el Espíritu Santo además y que pueden discernir lo que están oyendo. Así que después de plantear esta premisa, Dios ya no habla, Dios habló en la Biblia y ya no te va a hablar fuera de la Biblia. Hay que hacer preguntas, hay que decir, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Hay que ser como los de Berea. La pregunta que podemos hacer es, ¿dónde dice eso que tú dices? ¿Dónde dice en la Biblia eso que tú dices? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios solo habla a través de la Biblia? Y la respuesta es nowhere, en ningún lado. O sea, en la Biblia no dice Dios, yo solo hablo a través de lo que está escrito aquí y no hablo a través de sueños, a través de visiones, etcétera. En ningún lado, mis hermanos. Estamos hablando de una relación con Dios. Dice la palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho. Dios mismo da el derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres padre, tienes hijos, ¿a poco nada más les escribes un email o una carta a tus hijos y les dices, ahí está lo que yo tengo que decirte, ya no tengo nada más, no me hables, ni te voy a hablar? No, no tiene sentido. Una relación de padre a hijo es una relación en donde hay comunicación y comunicación diaria. Si tú no tienes comunicación con tus hijos, estás en graves problemas. Es que él no habla español y yo no hablo inglés. Estás en serios problemas. Es que así es aquí, estás en serios problemas. O sea, tiene que haber una comunicación, porque ¿cómo vas a instruir a tu hijo si no habla su mismo idioma y él no habla el tuyo? Pero Dios no es así. Dios tiene hijos y Dios sigue hablando a sus hijos. Les ha dado la palabra, por supuesto, pero también les sigue hablando cada día de forma audible a aquellos quienes están dispuestos. Ahora, hay quienes van a citar 2 de Timoteo 3:16 para decir, Dios solo habla a través de la Biblia. 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, es lo que dice la palabra, yo creo eso. Pero en esa escritura que es inspirada por Dios, yo veo a Dios hablándoles a sus hijos directamente, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de impresiones que pone en su corazón, en su mente. Yo lo veo ahí. Ahora, otros van a citar Hebreos 1, versículo 1. Entonces ya quedó explicado, ¿no?
Toda escritura es inspirada por Dios y útil, sí, para todo esto. Pero en la escritura, Dios también vemos cómo les habla a sus hijos para dirigirlos. Hebreos 1, versículo 1, es lo que otros argumentan para decir, Dios no te va a hablar. Solamente en la Biblia. Fuera de la Biblia, Dios no te va a hablar. Bueno, van a citar Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira el texto con toda atención, así, ponle toda la atención que puedas al texto. Aquí no dice que quedó anulado o que quedaron anuladas esas muchas maneras en las que Dios habló a los padres por los profetas. No hay una anulación de ello. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? No dice tampoco que estas muchas maneras o que esto ahora que nos habla es a través de las Escrituras. O sea, no dice en estos postreros días Dios nos ha hablado por las Escrituras. ¿Verdad que no? Dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios nos habló de muchas maneras y sigue hablando de esas muchas maneras. Ahora nos ha dado a su Hijo. Juan 1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria y vemos cómo su Hijo, la persona de Cristo, nos manifiesta la voluntad de Dios. Le da sentido a esto que habló en otro tiempo y que sigue hablando en otro tiempo. Cristo le da sentido. Ahora, para ser más específicos, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, de Cristo. Pero el Hijo, mis hermanos, también nos habla de manera personal, en momentos puntuales. Hechos capítulo 18, no, nada más anótalo. Es aquel momento en el cual Pablo estaba desanimado, estaba pues en la depre, podemos decirlo así. Entonces no vemos a Pablo yendo a las Escrituras que él conocía bien y encontrando refugio allí, que no hubiera sido buena idea también. Más bien vemos a Jesús apareciéndose a Pablo y diciéndole, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, vemos entonces en la palabra inspirada por Dios como Jesús, el Verbo, por quien Dios nos ha hablado, también nos habla de forma audible, aparte de las Escrituras, sin contradecir las Escrituras, sin anular las Escrituras. Cristo no nos va a enseñar nada que contradiga la palabra. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, lo que está escrito, los profetas, los salmos. Yo no vine a anularlo, vine a hacerlo cumplir. Así que lo que Él nos hable, cuando nos habla de forma directa, no va a contradecir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó el Hijo de Dios? Él enseñó que el Espíritu Santo, cuando viniera, nos iba a enseñar todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo ha venido y nos enseña todas las cosas. Juan capítulo 14, versículo 26. Porque Hebreos 1 dice que nos ha hablado por medio del Hijo, ¿sí? Pero el Hijo, mi hermano, mi hermana, ascendió a los cielos. Después de que murió, resucitó, ascendió a los cielos y después dijo, va a venir el Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, eso era algo que iba a venir para ellos, pero que ya vino para nosotros. Dice, Él os enseñará todas las cosas. O sea, el Señor no dijo, me voy haciendo al Padre y ahí tiene la Biblia. No, tenemos la Biblia, sí, inspirada por el Espíritu, pero tenemos al Espíritu, quien es una persona que habla y que tiene una relación con nosotros. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, lo que el Espíritu nos enseña no contradice lo que el Señor Jesús enseñó. Jamás lo va a hacer. Claro que las Escrituras son la antorcha que nos alumbran, que nos guían en el lugar oscuro, pero en ellas leemos a personas que oyeron la voz de Dios, incluso en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahorita. El hecho de que nosotros procuremos vivir como los cristianos de la Biblia no anula la inspiración de la Biblia, no anula el poder de la Biblia, porque si yo leo la Biblia, veo a Pablo desanimado y oyendo la voz del Señor diciéndole, no temas. Entonces, yo que creo, que soy creyente de lo que está aquí escrito, ¿qué voy a esperar que ocurra? Lo mismo.
Voy a esperar que el Señor también me hable de esa manera. Voy a estar receptivo a que Dios me hable de esa manera. Y quizás tú digas, ¿por qué yo no me ha pasado? ¿Por qué yo no he oído la voz de Dios? Porque hay quienes dicen, eso ya no pasa porque a mí nunca me ha pasado. Pues no te ha pasado porque eres incrédulo, por eso no te ha pasado. Así de simple. En el momento en el que nosotros comencemos a tener una relación con Él más profunda, así de padre a hijo, de hijo a padre, y empecemos a orar y empecemos a esperar y a decirle, Señor, háblame en tu palabra, pero también estoy abierto a que tú me hables en sueños, en visiones. Lo vamos a vivir. El salmista decía, aún en las noches me enseña, en mi conciencia me enseñas tú. Dormido el Señor nos va a hablar. Y no tienes dormido, no te duermes con la Biblia aquí, ¿verdad que no? O sea, Dios nos va a hablar. Eso es de lo que habla Pablo a los Efesios, de estar llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y eso es, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios en sus corazones. Es una persona que está rebosando del Espíritu. Dios le va a hablar a alguien así, a alguien quien está en comunión con Él. El hecho de que nosotros procuremos vivir así, mis hermanos, no anula el poder de las Escrituras, mucho menos, y quiero hacer la aclaración, aunque creo que está de más, pero hay que hacerla. Nadie está tratando de añadirle más a las Escrituras. Porque hay quienes dicen, entonces si Dios te habla, le vas a añadir Primera de Pancho a la Biblia. Nadie está hablando de añadirle a la Biblia. Estamos hablando de lo que Dios nos habla en esa comunión que tenemos con Él cuando estamos haciendo su obra. Vamos a comenzar con el primer don del día de hoy, y es palabra de sabiduría. Vamos a ver, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Veamos palabra de sabiduría. Estas son dos palabras. Está la palabra logos, para palabra, significa mensaje. Eso es logos, mensaje. Y está la palabra sofía, que significa sabiduría en asuntos espirituales. Sí, aquí debemos de excluir, porque esta palabra sofía, sabiduría, aparece también cuando dice, por ejemplo, Santiago, de la sabiduría animal, de la sabiduría terrenal, diabólica. Esa es otra sabiduría, pero aquí está hablando específicamente de sabiduría en los asuntos espirituales, en lo que tiene que ver con Dios. Y este don, como vemos, tiene que ver con comunicación. Es palabra, logos, mensaje, comunicación. Es dar un mensaje. ¿No te parece maravilloso? Que el Señor nos da dones para que comuniquemos. Porque, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Dice la palabra que nosotros somos un real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciar. El ser creyente, el ser hijo de Dios tiene que ver con proclamar, con alabar, con dar un mensaje. El llamado que todos tenemos, el ministerio que todos tenemos es el de la reconciliación. El de ser mensajeros de Cristo, de ser como esos quienes por medio de quien Dios ruega, reconcíliense con Dios. Somos embajadores por medio de Cristo. O sea, implícito en nosotros está el hablar, está el dar un mensaje, anunciar las virtudes del Señor. Y este don es precisamente conectado a eso, a dar este mensaje de la sabiduría y los asuntos de Dios. Es una capacidad para entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque para dar el mensaje primero tienes que aprender ese mensaje, tienes que recibir ese mensaje. Entonces es esta capacidad para entender la voluntad de Dios y para poder comunicarla y para poder aplicarla con fidelidad, lo más apegado a cómo se recibió de parte de Dios. Y los dones que vamos a ver el día de hoy operan muy de la mano con el don de profecía. Porque ahora que estoy dando la definición, a lo mejor tú dijiste, ¿no es eso el don de profecía? Es muy parecido, complementa el don de profecía, trabaja de la mano con el don de profecía porque todos los dones van unidos. Vimos cómo eran interdependientes, así como nosotros somos interdependientes el uno del otro. La palabra expresa de forma explícita y clara que sería bueno que todos los creyentes recibiéramos este don de palabra de sabiduría. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Dice Pablo a los Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y hago una pausa aquí, esto, mis hermanos, funciona en el ámbito de la fe. ¿Qué es fe? Es confianza, es certeza, es creer. Y eso nos describe también a nosotros los cristianos. Los cristianos damos un mensaje, pero los cristianos somos catalogados, categorizados, distinguidos por ser personas de fe. Y esto
Tiene que ver con lo que estamos leyendo ahora. He oído de vuestra fe en el Señor, pero esta fe se manifiesta en amor para con todos los santos. Así que esto fluye de la fe y del amor unos con otros. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto funciona en el ambiente de oración, de fe, de amor y comunión y de oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba para que estos creyentes llenos de fe, llenos de amor unos por otros, para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Porque en la medida en la que nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter. Y lo vamos conociendo más, lo vamos conociendo mejor. Bueno, en esa medida vamos a ser eficaces para comunicar lo que Dios desea para nosotros. Alguien quien dice, Dios te quiere hacer rico, es alguien que conoce a Dios solo en esa categoría. Es alguien quien necesita conocer a Dios más y conocerlo mejor, que Él va más allá de cosas terrenales, de cosas materiales. En la medida que nosotros le conocemos más y mejor, somos capaces para comunicar lo que Él desea a otros. Y no sabiduría terrenal, sino la sabiduría que proviene de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 3. Y voy a comenzar por el Antiguo Testamento para que entendamos mejor cómo luce el don de palabra de sabiduría. Cómo desde aquí, Primero de Reyes 3, ya el Señor nos estaba dando un pantallazo de qué es lo que íbamos a recibir nosotros, sus hijos, y qué es lo que reciben aquellos quienes reciben este don en particular. Primero de Reyes 3, versículo 5. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo, pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David. Él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá. Subraya esto, lo que dice Salomón. Pero me siento como un niño. Ese es uno de los principios de este don, O sea, no es una sabiduría que alguien ya tiene por su conocimiento, por su experiencia. No. Aquí él se está reconociendo como un niño. Continúo. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir con mi trabajo. Nosotros tampoco, Para hacer la obra de Dios, nosotros no tenemos la sabiduría necesaria. Hay veces que he oído personas que ven a jóvenes que están empezando en el ministerio y dicen, este chavo, ¿qué va a saber? No tiene experiencia. No, pues es que no enseñamos nuestra experiencia. Toda corrupta, toda mañosa. Enseñamos la palabra. Y eso lo recibimos de parte de Dios. El Señor nos imparte esto. Y él lo está reconociendo aquí Salomón. Dice, no tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? ¿Te fijas? Tiene que ver con otros. Se tiene que ver con sabiduría para servir. De eso se trata el tema de los dones. Es servirnos por amor los unos a los otros. Y aquí vamos a ver cómo Dios responde cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero servirte, pero no tengo la capacidad para servirte. Cuando nosotros reconocemos eso y le pedimos al Señor, dame, Señor, lo necesario para servirte, fíjate lo que ocurre. Dice versículo 10, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Dios le dijo, por haber pedido, subraya, sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riquezas, ni que matara a tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos tal como lo hizo tu papá David y así te daré una larga vida. Salomón despertó reconociendo que Dios le había hablado en un sueño. Fue Dios, dijo él. Entonces Salomón
fue a Jerusalén y de pie ante el cofre sagrado del Señor ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y presentó ofrendas para festejar. También invitó a una fiesta a todos los líderes y oficiales que lo ayudaban a reinar. Después, ahora vamos a ver versículo 16, cómo ya está operando la sabiduría que recibió de parte de Dios. Después entraron 2 prostitutas para presentarse ante el rey. El rey debía de juzgar a todo el pueblo, así como un gobernante gobierna a todo el pueblo, incluidas las rameras. Es lo que está haciendo aquí. Entraron estas 2 prostitutas para presentarse delante del rey. La primera habló así: le ruego a su majestad que escuche mi caso. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa y yo tuve un bebé. 3 días después, esta mujer también tuvo un bebé. No había nadie más en casa, solo nosotras 2. Entonces, durante la noche, murió el bebé de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Ella se levantó durante la noche y me quitó el niño mío, estando yo durmiendo, y lo puso en la cama con ella. Después puso al bebé muerto junto a mí en la cama. Cuando me levanté en la madrugada para amamantarlo, vi que estaba muerto, pero en la mañana me di cuenta de que ese no era mi bebé. La segunda mujer dijo: no, mi hijo está vivo y el tuyo está muerto. Pero la primera respondía: no, tu hijo es el muerto y el mío está vivo. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el rey? Sí está difícil, ¿no? Por eso dijo Salomón: ¿quién va a poder? Ahora imagínate, este fue un caso, y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? El rey pensó: esta mujer dice que su bebé es el que está vivo y el de la otra es el que está muerto. La otra afirma lo contrario, que el suyo es el que está vivo y que el que está muerto es de esta mujer. Entonces el rey Salomón mandó que un siervo suyo trajera una espada, y así lo hizo. Luego el rey dijo: corten al bebé vivo en 2 pedazos y denle un pedazo a cada una. La verdadera madre del niño sintió compasión por él y dijo: por favor, su majestad, denle la criatura a ella, pero por favor no lo maten. La otra mujer decía: pues no será ni para mí ni para ella, divídanlo. Entonces el rey Salomón dijo: no maten al bebé, dénselo a la primera mujer, ella es la mamá. ¿Qué te parece? Ahí está la sabiduría. Eso no lo leyó el rey Salomón en un libro, en un manual, cómo juzgar casos. No fue a la universidad, no, fue algo que Dios le dio en ese momento. Versículo 28, toda la nación de Israel oyó de la decisión del rey Salomón. Le tuvieron temor, respetándolo mucho porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina, la sabiduría de Dios habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. De eso es de lo que estamos hablando, mis hermanos. De una sabiduría que no fue aprendida, sino es una sabiduría que Dios da para tomar decisiones. En el Nuevo Testamento vemos este don operando de forma más frecuente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, vamos a ver muchos versículos, así que si quieres anotar. En Hechos capítulo 6 vemos a uno de los diáconos que se eligieron en la iglesia, y estoy hablando de Esteban. Él se encontraba haciendo la obra de Dios, estaba sirviendo a las mesas, pero además, como veíamos en una enseñanza anterior, él hacía señales y hacía milagros en el nombre del Señor. Y cuando él estaba haciendo esto, encontró oposición. Siempre que hacemos la obra de Dios, como él dice en su palabra, vamos a encontrar oposición. Nos van a juzgar, nos van a criticar, van a decir que somos unos locos, etcétera. Ahí en esa iglesia están locos, ya están igual que los de la prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó al pastor? Ya se volvió igual que los de la prosperidad. No, simplemente está enseñando lo que dice la Biblia, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces Esteban estaba haciendo la obra de Dios, se encontró con esta oposición y vamos a ver de qué forma se manifestaba la gracia de Dios en él. Dice Hechos 6:10, pero no podían resistir ¿qué? La sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estamos hablando de una sabiduría espiritual, porque espíritu aparece ahí con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. No podían resistirlo. Él recibía una sabiduría que les callaba la boca a los opositores. Ellos no podían contradecirlo, no podían oponérsele, porque él recibía sabiduría de parte de Dios para seguir adelante. Ahora, si usted desea saber qué es lo que Esteban hablaba, cómo se veía esa sabiduría, las palabras específicas, lea todo el capítulo 7. Ahí va a ver a este hombre llamado Esteban recibiendo toda esa sabiduría que no aprendió en ninguna escuela bíblica. El Espíritu Santo le dio las palabras a Esteban para hablar con sabiduría, y él no era ningún erudito. Y esto que estaba viviendo Esteban fue algo que el Señor Jesús anunció en Lucas capítulo 21 para nosotros.
Ahí en Lucas 21 el Señor Jesús estaba hablando acerca de los últimos tiempos. Estaba hablando acerca de los postreros días. Y Él anunció que iban a pasar cosas. Esas sí no han pasado todavía. Ellos las vivieron de alguna manera, pero las vamos a seguir viviendo. Vamos a ver delante de nuestros ojos el cumplimiento de muchas de estas cosas. Yo no soy muy fan de todo este mensaje del reloj profético y del noticiero profético. Mis hermanos, me gusta más ir a lo que Jesús enseñó, porque ahí nos da Él la respuesta. No me gusta andar creando así como sensacionalismo y amarillismo. No, vamos a ver lo que dice Jesús. Dice Lucas 21:12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Así se ve ser cristiano, mis hermanos. Así se ve ser cristiano, así se ve ser creyente, según Jesús. El Señor Jesús dijo: les van a echar mano, les van a dar sus golpizas, los van a perseguir, los van a entregar a las sinagogas y a las cárceles, van a ser llevados ante autoridades. Mis hermanos, esto requiere de un cristianismo de veras, porque el cristianismo made in China de muchos, que no les da para siquiera ir el domingo porque es que me desvelé anoche. Pues sí, viendo Netflix, ¿no? No, es que hace mucho calor. Es que ahí veo la transmisión. Bueno, cuando lleguen estos momentos, mis hermanos, ahí es entonces donde muchos van a tronar como ejote, así. O sea, hay quienes hasta ahí van a dar. Por esto la palabra nunca nos enseña acerca de un cristiano llanero solitario. Esa versión de cristiano no existe. Es el cristiano que está como ese carbón encendido en medio de otros carbones encendidos, y así la llama del fuego del Señor sigue avivada. Eso es aquel quien se separa y que se empieza a dar todas estas licencias de pues yo, Dios y yo y todo esto. Mis hermanos, está en un camino muy difícil, está en un camino muy peligroso llamado apostasía, que es un divorcio ya con Dios, que es: ya no fui un domingo, ya no fui otro domingo, ya poco a poquito, Dios sabe, de vez en cuando hago mi oración y ya está, ¿no? Está en un camino llamado apostasía, del cual, mis hermanos, el Señor Jesús también habló y dijo: el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque se multiplicó la maldad, porque el Señor dice algo y ellos entran en esta anomia, que es la palabra maldad, ahí es la palabra anomia, que es ser ley para mí mismo. Dios tiene su manera de hacer las cosas, nos la dice, pero yo camino en un camino aparte, porque yo soy el consentido del Señor, el chiqueado del Señor. Serás el chisqueado. Palabra que usamos en el norte de México, que viene del griego. No. Continúo leyendo y dice: y esto, versículo 13, os será ocasión para dar testimonio. Otra vez el Señor siempre nos lleva al propósito. El propósito que Dios tiene para nosotros es que proclamemos, es que anunciemos, es que demos testimonio. Y el Señor nos pone estas oportunidades de que echen mano sobre nosotros, que nos persigan, que nos entreguen a las sinagogas y a las cárceles y ante reyes y gobernadores. Es para dar testimonio. Y cuando estamos en un momento difícil, es lo último en lo que pensamos. Se me dañó el coche aquí en esta carretera y nos ponen: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué no entiendes que Dios puso esa oportunidad para que le prediques al llantero o a alguien quien te va a ayudar? Ese es el modo en el que debemos de pensar nosotros. Ok, Señor, está pasando esto, ¿cómo esto puede ser convertido en algo que tú uses para que yo dé testimonio? Versículo 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque quienes hablan de todas estas cosas del fin y dicen: es para que la gente se prepare y para que estemos listos. Bueno, el Señor dice: no se preparen. Entonces, ¿a quién le hago caso? Dice: no se preparen. O sea, no se enfoquen en que las señales y que esto y que la marca de la bestia y que no voy a bajar SEO porque, y si la marca de la bestia, y le voy a poner una cintita ahí a mi teléfono porque me están espiando y me están viendo, y entra en ese ambiente, ¿no? Bueno, si le quieres poner la camarita y la cinta para que no te vean, ese es tu rollo. Yo no estoy aquí para decirte eso, yo estoy para leerte lo que el Señor dijo. No se propongan cómo pensar antes de responder en vuestra defensa. Versículo 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso fue lo que pasó con Esteban. O sea, Esteban recibió esto de parte de Dios. Esteban no estaba preparado para
dar respuesta a estas personas. Él simplemente estaba haciendo la obra de Dios, sirviendo a las mesas, haciendo milagros, haciendo señales, desarrollándose en los dones que Dios le había dado. Y en ese momento de dificultad el Señor le dio la sabiduría y las palabras, y nadie podía contradecir esto. Otro ejemplo, vamos a Hechos capítulo 15, lo que tiene que ver con palabra de sabiduría. En Hechos capítulo 15 vemos a Pablo, a Bernabé, a los otros apóstoles y a los ancianos reunidos porque había una situación difícil a tratar. ¿Cuál era esta situación difícil? Bueno, ellos habían cumplido con lo que el Señor les encomendó, que era: vayan y prediquen a Jerusalén, a Judea, Samaria. Todo eso ya estaba cumplido, y luego iban a ir hasta lo último de la tierra. Y allí en lo último de la tierra iban a haber personas de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar. Y ahora muchas de las cosas que ellos como judíos creían, los que predicaban el evangelio, algunas de ellas iban a chocar, algunas de ellas iban a ser controversiales, y es allí en donde iban a necesitar de la ayuda del Espíritu. Aunado a esto, había un grupo de personas procedentes de Jerusalén, de Judea, que llegaban a estas iglesias y empezaban a tratar de imponer las tradiciones judías. Esto lo vimos en Gálatas, cuando estudiamos Gálatas versículo a versículo. Y una de las cosas que ellos decían era esta: para ser salvo tienes que circuncidarte. Si no te circuncidas, no eres salvo. Así que esto estaba causando conmoción, porque cuando ellos llegaron a predicar, no predicaron circuncisión. Ellos predicaron el evangelio, predicaron lo que Cristo hizo, y dijo: Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es circuncídate y serás salvo, y también cree. No. Y esto, mis hermanos, tiene muchas aplicaciones, porque hay quienes quizás no digan la circuncisión, pero hay quienes dicen: tienes que bautizarte y entonces vas a ser salvo. Si no te bautizas, no eres salvo. Eso no dice la Biblia. Algunos dicen: tienes que ser miembro de una iglesia para ser salvo. Si no eres miembro de una iglesia, no eres salvo. Y así, tienes que servir en la iglesia porque si no, no eres salvo. Si no sirves en la iglesia, no eres salvo. Hermanos, esto no es así. Es el que cree es salvo, y porque cree, entonces se bautiza. El que cree es salvo, y porque cree, entonces se congrega, porque lo dice la Biblia. El que cree es salvo, y porque cree, entonces sirve a los demás, porque es lo que dice la Biblia. Pero hay quienes voltean las cosas, y esto es lo que estaban haciendo ellos. Estaban trayendo conmoción a los creyentes del mundo gentil, diciéndoles que se tenían que circuncidar. Y los apóstoles, Pablo, Bernabé, los ancianos, no se quedaron así con los brazos cruzados. No dijeron: bueno, pues cada quien, bueno, pues hay que orar. ¿Sí? No. Ellos se reunieron y trataron de determinar algo. Trataron de llegar a una decisión que se iba a comunicar a todas las iglesias. Y todas las iglesias iban a moverse de esta manera, iban a pensar de esta manera. Y esto sigue ocurriendo. Por ejemplo, en Casa de Oración han habido concilios, por decirlo así, en donde se ha determinado por qué rumbo nos vamos a ir en cuanto a esta doctrina. Y se ha hecho una obviamente oración, se ha discutido este tema específico con varios pastores, con algunos de los diáconos, ancianos, etcétera, y se han llegado a decisiones y hemos dicho: no nos vamos a ir por aquí. Pero por ahí va fulanito de tal predicador. Felicidades, nosotros no nos vamos a ir por aquí. Eso es lo que está ocurriendo, pero aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el don de palabra de sabiduría. Hechos capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, imagínate, estaba allí los argumentos, estos dicen aquellos, esto pasó allá, etcétera. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y aquí estamos hablando de Jacobo, uno de los que no tenían mucho protagonismo. Había tenido protagonismo Pablo, Pedro, Juan, pero Jacobo no tanto. Pero está hablando con denuedo. Dice versículo 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hasta ahí él ha citado las Escrituras. Vemos a Jacobo citando las Escrituras, pero continúa leyendo versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Desde donde te dije que leyeras, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, vemos a Jacobo hablando algo que no está escrito. Él está tomando una decisión y está recibiendo de parte de Dios la sabiduría para que se tome esta decisión. ¿Cuál es esta decisión? Pues si a ellos les gusta lo de la circuncisión y Moisés y todo esto, pues que vayan a las sinagogas. Eso ya estaba. Pero aquí estamos hablando de lo que Cristo enseñó. Y aquí vemos esta sabiduría de parte de Dios, la cual ellos mismos reconocieron y les pareció bien y mandaron ese comunicado a todas las iglesias. Bueno, este don espiritual lo que hace, lo que estamos viendo, es capacitar al creyente en una situación específica para la cual el creyente no estaba preparado. No vemos que Jacobo haya ido preparado, estudiado y haya tenido ya lo que iba a decir. En ese momento recibió la sabiduría para tomar esta decisión desde la escritura, pero al final una sabiduría divina, y así ellos pudieran mandar las cartas a las iglesias y que las iglesias fueran edificadas. Este don opera, si lo estamos viendo, en el servicio a otros. Salomón estaba sirviendo al pueblo. Jacobo estaba sirviendo a la iglesia, estaba viendo por el bien de la iglesia. Este don opera en la toma de decisiones, lo estamos viendo. Por ejemplo, en una iglesia local. En una iglesia, por ejemplo, en esta iglesia, los que tomamos las decisiones, el pastor, el liderazgo, la mesa directiva, los que estamos, digamos que determinados o elegidos por Dios para tomar decisiones, nosotros le pedimos esta sabiduría a Dios. Y ha habido ocasiones en las que ya después decimos, oye, qué bien está trabajando esto, qué buenos resultados está produciendo esto. Y decimos, fue la sabiduría de Dios. Ayer estaba platicando con varios de los pastores de la región, como les decía al principio que nos reunimos, y compartimos cosas, testimonios, cosas que Dios está haciendo para fortalecernos entre pastores, entre las iglesias. Y una de las cosas que yo le compartí a uno de los pastores, yo así normal, me dice, oye, ¿eso lo aprendiste de alguna iglesia americana o qué? ¿Y después lo pusiste en tu iglesia o qué? Le digo, no, la verdad, no lo aprendí en ningún lado. Simplemente el Señor nos dio la sabiduría para que eso se decidiera y se hiciera, y estamos viendo la bendición de Dios. Esto funciona ahí. Funciona también ese don a la hora de enseñar la palabra. Hay veces que el Señor pone algo en un servidor cuando estoy enseñando que no estaba en mis notas, pero viene de parte de Dios y yo simplemente lo suelto, simplemente lo digo. Y ya después, cuando escucho lo que dije, digo, órale, ¿eso de dónde salió? Igual que Salomón a la hora de juzgar, igual que Jacobo a la hora de tomar esta decisión. Es algo que recibimos de Dios. A la hora de dar consejería, ese don también opera. Hay veces que doy consejería y escucho a la persona el consejo o la situación para darle el consejo. Y sabe que mientras que lo estoy escuchando, está tan complicado el asunto que hay veces que dan ganas de salir corriendo. ¿Sí? Se vería medio raro, ¿no? Ay, el pastor no, salió corriendo. Pero sí dan ganas, o sea, así bien, siendo honesto con usted. Y está uno pensando, ¿qué le voy a decir? Porque no se trata nomás de decir, haz esto y haz aquello. No, el consejo que uno da, uno como consejero, como pastor, puede impactar la vida de una persona. Se necesita la sabiduría de Dios. Imagínate que viene alguien, no, tengo problemas con mi esposo, etcétera. No, hombre, déjelo, hermana, que le va a andar aguantando al viejo ese panzón. Es un asunto ficticio, ¿eh? Se necesita la sabiduría de Dios. Se necesita uno hacer a un lado, que uno haga a un lado su opinión, sus prejuicios, etcétera, para pedir la sabiduría al Señor, para aconsejar. A la hora de predicar el evangelio también Dios nos provee una sabiduría, si se la pedimos, que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido a nosotros. El otro día platicaba el pastor Juan, que estaba compartiendo el evangelio a alguien que estaba muy cerrado, muy bloqueado, y me testificaba, ¿sabes qué? El Señor me dio un ejemplo que yo nunca había oído y que me vino en ese momento. Yo no lo había estudiado en mi clase de apologética, no lo había estudiado, y el Señor me lo dio, y eso contribuyó para que la persona se abriera un poquito más. Y eso, mis hermanos, es precisamente este don de palabra de sabiduría, porque no tenía él esa lista.
Y eso solo por dar algunos ejemplos de en dónde podemos utilizar ese don de palabra de sabiduría. Y nos damos cuenta de que no es para apantallar a nadie, sino es simplemente para hacer la obra de Dios. Vamos al don de ciencia. Nosotros van a ser un poquito más breves, se lo prometo. Y para este don de palabra de ciencia se usaron dos palabras. Otra vez la palabra logos, que es mensaje, tiene que ver con mensaje, con comunicación. Y está la palabra gnosis, con G al principio, gnosis. ¿Qué significa esa palabra gnosis? Esta palabra hace la distinción entre el otro don de palabra de ciencia. Esta palabra gnosis es búsqueda, es investigación, es buscar. Así que este gnosis, este conocimiento, es algo que tiene que ver con algo que previamente se investigó. Y estamos hablando entonces de un don que Dios nos da, un conocimiento específico de una situación específica, como si lo hubiéramos investigado. Esto ya tiene que ver más con cosas puntuales. Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 5. Lo otro era una sabiduría para tomar una decisión, etcétera. Pero aquí es el conocimiento de algo desconocido, una situación, una persona, etcétera. Hechos capítulo 5. Aquí vemos el caso de Ananías y Zafira, conocido por nosotros. Los primeros cristianos estaban vendiendo sus propiedades, sus bienes, estaban trayéndolo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran de modo que no hubiera ninguna necesidad. Un cristiano llamado José, conocido como Bernabé, hijo de consolación, vende una propiedad, una heredad, la trae a los pies de los apóstoles. Esto es sabido por muchos, y una pareja llamada Ananías y Zafira se enteran de esto y dicen: oye, qué padre, se está hablando de José, de Bernabé, el hijo de consolación. Dice versículo 1 de capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Todos estaban trayendo el precio total de lo que se había vendido, de lo que la propiedad, en lo que la propiedad se había vendido. Pero ellos vendieron la propiedad, sacaron una parte y la trajeron como si fuera todo, esa cantidad. Versículo 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí estás viendo este don de discernimiento, de palabra, palabra de ciencia? O sea, estamos viendo por qué. Porque ¿cómo supo Pedro que ellos habían vendido la heredad a un precio mayor de lo que estaban trayendo? ¿Cómo lo supo? Él no era ajustador ni appraiser, ¿no? O sea, él no sabía. Cuando él vio que trajeron esto, ni siquiera lo contó. O sea, él lo vio y el Señor le dio este conocimiento, y él comunicó este mensaje a Ananías y a Zafira. Versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es lo que produce este don de palabra de ciencia. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, fíjate la diferencia, Con Ananías, cuando él lo trajo, inmediatamente le dio el mensaje: ¿por qué hiciste esto? Y al instante cayó. Pero a Zafira le está diciendo: a ver, dime, tú tienes la oportunidad de decir, te pusiste de acuerdo con tu esposo, pero ahorita tienes la oportunidad de decir la verdad, de retractarte. Tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella respondió, ¿sí? De su voluntad dijo: sí, en tanto. O sea, en eso acordé yo con mi viejo. Ahí está. O sea, vemos cómo a veces la lealtad al hombre nos puede llevar a esto, mis hermanos. Seamos leales a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Porque esto es lo que ocurre. Incluso, entre matrimonios. Pudiera decirte ejemplos de matrimonios, así como ellos, que terminaron mal. ¿Por qué? Porque fueron leales en mentir a Dios.
fueron leales en ser desleales a Dios. Entiéndase este juego de palabras. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y esas fueron las últimas palabras que escuchó Safira. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora, estamos viendo cómo los dones del Espíritu tienen el propósito de ¿qué? De edificar a la iglesia. No olvides, O sea, el propósito de esto no es demostrar que Pedro sí sabe lo que están pensando las personas y lo que hacen. No. El propósito de este don es que la iglesia sea edificada. ¿Pasó eso? Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, porque dijeron: ahí no están jugando, ahí no es un lugar en donde van, se sientan, se duermen, oyen los 3 cantitos, vámonos. No, ahí es en serio. Es lo que me gustaría que dijeran de esta iglesia, ¿no? Ahí es en serio, ahí no están jugando la iglesita. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. ¿Qué tal? ¿Hay edificación o no? Sí. En el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, esos que estaban ahí como que entre azul y buenas noches, como hay todavía, ¿no? Pues yo ni muy allá ni muy acá. Bueno, esos no tenían cabida en esta iglesia. Hay iglesias que sí le dan cabida. Tú mira, así ven como vengas y también te vas a salir así como llegaste, no hay problema. Nadie se va a meter contigo ni con tu pecado. No, sí, no hay problema. Bueno, esos no tenían cabida aquí en esta iglesia. Dice que no se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí está, no el grupo de los cristianos, ni de los que están ahí sancochados, como decía mi abuelita, ni frío ni caliente, no. Aquí estamos hablando de los incrédulos, de los que están afuera. El pueblo los alababa grandemente, decían: oye, estos son diferentes, son distintos. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Fíjate la edificación que trajo esto, ¿no? Y los que creían aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No, pues sí que trajo edificación la operación de este don de palabra de ciencia. Ahora, quizás alguien pueda decir: bueno, es que Pedro era apóstol, y eso lo hizo Pedro porque era apóstol. O sea, Pedro recibió este don de palabra de ciencia, pudo conocer la situación puntual, específica, porque él era apóstol. Bueno, vamos a Hechos capítulo 9, para que veamos ahora a un creyente que no era apóstol. Es más, ni siquiera era diácono, pero él recibió este don de palabra de ciencia, es decir, comunicó una información que recibió directamente de Dios. Y mis hermanos, esto Dios lo sigue otorgando. ¿Por qué no lo vemos? Porque no lo pedimos. ¿Por qué no lo vemos? Porque no lo esperamos. Pero Dios puede revelar, por ejemplo, el que está predicando aquí, la vida oculta de alguien. Yo lo he visto. No sé si tú lo has visto. Yo he visto momentos en donde está operando el Señor, está obrando, y Dios le da esta palabra de ciencia a alguien y le dice: hey, deja de golpear a tu esposa, o deja de ver pornografía. Por eso algunos no quieren. Eso quedó ya en los apóstoles, ¿no? Quién sabe qué tengan que esconder. Pero cuando esto ocurre, mis hermanos, vemos que trae temor, y esto es para llamar al arrepentimiento. Y que alguien se arrepienta es más beneficioso que cualquier otra cosa, ¿no? Hechos 9, versículo 10. Aquí vemos a este creyente comunicando una información que recibió directamente de Dios. Había entonces en Damasco un ¿qué? Un discípulo. No era un apóstol, no era un profeta, no era un diácono, no. Este discípulo cristiano común y corriente se llamaba Ananías, a quien el Señor le dijo: ¿cómo? En visión. ¿Ves? O sea, en la palabra veo cómo estos hijos de Dios oían la voz de Dios. Ananías, y le llamó por nombre y le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. O sea, Dios nos puede dar hasta la locación, ¿sí? Esta es la ubicación, como en WhatsApp, pum, el pin ahí. Le dijo: ve a esta calle que se llama derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Le dio el nombre de la persona y lo que estaba haciendo esa persona. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, fíjate cómo le va a seguir revelando más cosas: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué te parece? Todo esto le reveló, todos estos detalles de Pablo: quién era, la ubicación, en qué casa, qué estaba haciendo, cuál era el llamado de él. Fue entonces Ananías obediente y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él tomó este valor. ¿No crees que pasó por la mente? Yo creo que sí, por la mente de Ananías, porque le dijo al Señor: Señor, este hombre está persiguiendo a los cristianos. ¿No crees que pasó por su mente? Y si llego allí y le digo a Saulo esto que me dijo el Señor, y Saulo me dice: no, yo no soy ese, a mí no se me apareció el Señor. O sea, igual y sí pasó por su mente, pero ¿qué hizo? Él fue y obedeció. No pensó en me voy a ver ridículo. No. Él fue y obedeció. Y a veces nos vemos ridículos haciendo la obra de Dios, pero prefiero verme ridículo que ser desobediente. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces estamos viendo cómo el Señor opera, mis hermanos. El Señor sigue deseando que haya edificación en su iglesia. Sigue deseando que hayan más obreros que sean enviados a predicar el Evangelio, y para eso utiliza estas herramientas como esta llamada palabra de ciencia. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana? Bueno, es también útil en la predicación. O sea, si tú predicas a otros, puedes esperar que Dios manifieste este don en ti. Si no, no. O sea, ¿de qué otra manera lo digo? Esto funciona en la consejería, otra vez. Esto es muy recurrente. Los dones del Espíritu se necesitan y operan mucho en la consejería. Que hay veces que necesitamos de esto. Hay veces que las personas vienen a pedir un consejo con mentiras. Yo digo, si van a venir para que yo les dé un consejo y me están diciendo puras mentiras, ¿para qué perdemos el tiempo, no? Vienen para oír lo que ellos quieren oír. Y después decir, el pastor me dijo esto, el pastor me aconsejó esto. Pues sí, mijo, pero si le das datos falsos al pastor, pues no te va a dar un consejo certero. Pero hay veces que el Señor opera de esta manera. Nos otorga este don de palabra de ciencia, y el Señor nos dice: te está mintiendo. Lo que te está diciendo esta persona es mentira. Y el Señor te revela y te dice, por poner solo panoramas, ¿no? En vez de ser blanco, es negro. O sea, te está diciendo mentiras. No es así. Y te puede dar puntualmente eso en lo que la persona te está mintiendo. Y hay ejemplos de ellos. No quiero meterme porque yo sé que puede ser sensible y no queremos balconear a nadie o exponer a nadie. Esto funciona también en la oración por los enfermos. Hay veces que el Señor nos da esta impresión y nos da este conocimiento. Hace poco estábamos orando por los enfermos y yo recibí esto de parte de Dios: yo voy a sanar hombros. Ahora, yo soy hombre, o sea, el factor humano está en mí. A lo mejor yo oí hombros y eran hombres. Puede ser. O sea, pero mis hermanos, esto no debe de detenernos. Si yo la riego y en vez de decir hombros digo hombres, pues el Señor a lo mejor sana a hombres de sus hombros. O sea, es un factor humano. O sea, no tenemos por qué tenerle miedo a esto. Yo en lo personal pudiera pensar, no, ¿y qué tal si oigo mal? Mejor no digo nada, para no verme ridículo y para no equivocarme. Pero mis hermanos, si me equivoco, nadie se va a ir al infierno. ¿Sí? O sea, ¿estamos de acuerdo? No va a pasar nada. Simplemente, ¿qué hago? Bueno, agudizo mejor mis sentidos y voy practicándolo cada vez mejor. Y esto no solo yo, sino usted que tiene algún don espiritual. Si usted se equivoca, se tropieza, es porque es usted humano.
el Espíritu no se equivoca. Nosotros, los vasos de barro, somos los que nos equivocamos. Y si nos equivocamos, corregimos, rectificamos, lo hacemos mejor, lo seguimos practicando. Entonces el Señor me dice esto, ¿no? Voy a sanar de hombros. ¿Qué hice yo? Comuniqué el mensaje. Di esta palabra de ciencia, de un conocimiento que Dios me dio, que en este lugar habían personas enfermas de su hombro. ¿Qué hubiera pasado si nadie pasa? El pastor le ganó la emoción, cenó muchos tacos. Bueno, eso puede pensarlo usted. Yo sé que de parte de Dios venía esto. Si alguien no pasó, es porque fue incrédulo, o porque le dio pena, o qué sé yo, o porque yo oí mal. Ahora, pasa la persona, ¿sí? Oramos por él y no se sana. Bueno, mis hermanos, ¿qué le digo? Yo simplemente hice lo que Dios me dijo que hiciera, así como lo hizo Ananías. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ahora, eso es lo que ¿qué hay para perder? Pues que no pasó nada y que piensen, el pastor se emocionó. Ok. Pero si yo obedezco y era realmente esa impresión de parte de Dios y la persona que oyó esto le creyó a Dios y se sana, pues tenemos una victoria, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Es lo que yo quiero que usted vea. Dones del Espíritu tienen que ver con esto, con funcionar dentro del plan de Dios. Porque pensar, me voy a ver ridículo, los hermanos van a pensar que me emocioné. Todo eso, mis hermanos, no es pensar en los demás, es pensar en mí, en cómo me veo yo, en cómo quedé yo, en que no quiero que piensen de mí, que no, ¿qué? Soy hombre como todos ustedes. Vamos a ver el último de los dones. Eso está en 1 Corintios 12, versículo 10, y le prometo que este sí va a ser corto. Yo le dije que nos íbamos a ir a tiempo, ¿eh? Es el don de discernimiento de espíritus. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Bueno, hay que después ponerlo en práctica. Dice 1 Corintios 12:10, la última parte. A otro el hacer milagros, a otro profecía, ya los vimos, a otro discernimiento de espíritus. Este es del que vamos a hablar en este momento. También son dos palabras. Aquí aparece la palabra diacrisis para discernimiento y significa distinción. ¿Sí? Tú sabes distinguir entre un Toyota y un Nissan, por ejemplo, ¿no? De eso estamos hablando, es distinción, es discriminación clara. O sea, está este bonche de aguacates, yo elijo el aguacate que está listo para ser comido, ¿sí? Esto es discriminación. Tiene que ver con juicio también, esta palabra diacrisis. Y está la palabra neuma, con P, neuma, que es, por lo menos en dos usos que vemos aquí, es la palabra espíritu, ¿sí? Pero tiene dos usos, o sea, hay más, pero aquí en el contexto hay dos. Una es espíritu como la parte invisible del hombre, ¿sí? Está esto que la palabra nos enseña, que somos cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu que está en nosotros no se puede ver, ¿sí? O sea, nadie puede ver mi espíritu en este momento, de eso está hablando. Pero también puede estar hablando de espíritu como seres espirituales. Entiéndanse ángeles, entiéndanse demonios, más cargado hacia lo que tiene que ver con demonios. Y sí, vamos a hablar de demonios en este momento, aunque no le gusten las películas de terror. Hechos capítulo 8, versículo 14, para que veamos algunos ejemplos en la Escritura y podamos entender cómo opera este don y de qué va este don. Hechos 8, versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este Simón es un Simón conocido como Simón el Mago, no es Simón Pedro, ¿eh? Entonces les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí estamos viendo este don operando. ¿Cómo? Pedro pudo ver más allá de lo superficial. Este hombre, Simón, el mago, supuestamente se había convertido, se había bautizado, y lo estamos viendo como está deseando algo bueno. O sea, es algo bueno lo que él deseaba, de orar por las personas para que recibieran al Espíritu Santo. Era algo bueno. Y alguien pudiera pensar incluso, bueno, pues les está ofreciendo dinero, está siendo generoso. Pero vemos a Pedro cómo pudo ver más allá de lo superficial. Pudo ver que el corazón de Simón no era recto delante de Dios, dice el versículo 21. Pudo ver, versículo 23, que a pesar de que deseaba orar por las personas para que recibieran el Espíritu Santo, estaba en hiel de amargura, estaba en prisión de maldad. Así hay muchas personas, quizás te sorprenderías. Hay personas que anhelan predicar, anhelan, no sé, dirigir alabanza, anhelan servir a Dios, pero están en hiel de amargura por dentro. Y a veces necesitamos nosotros los pastores este don de discernir los espíritus de las personas. ¿Cómo le voy a dar oportunidad yo a una persona? Y a veces las personas vienen ofreciendo como a ellos. Ay, pastorcito, y sí, ay, qué tan guapo usted, y ahí les veía tan chula, y sí. Cuando en realidad quieren algo, quieren utilizar esto como una plataforma para obtener beneficios personales, para ganar fama, etcétera. Y pudiera hablar abundantemente de esto, pero le dije que nos íbamos a ir temprano, ¿sí? Lo que estamos viendo es cómo él pudo ver más allá de lo superficial y pudo discernir que estaba en prisión de maldad y en hiel de amargura, y que su corazón no era recto delante de Dios, y le enseñó, le dijo: arrepiéntete, porque el don de Dios no se recibe con dinero. Lo que Dios da, lo da soberanamente, no aquel quien está dispuesto a pagar un precio. Porque imagínate, si se tratara de dinero, los pobres, ¿dónde quedamos? No pudiéramos tener acceso a los dones, serían solamente para los que tienen cierta cantidad. Pero no, al Señor le place repartir esto de gracia, porque si fuera pagado, nadie tendría dinero suficiente para pagarlo. Pero Él es un Dios de gracia y Él derrama sobre sus hijos estos dones. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 16. Aquí vemos también a los apóstoles haciendo la obra de Dios. Hechos 16 narra Lucas, el autor de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, iba Lucas a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, es decir, tenía un demonio, estaba poseída por un demonio que le ayudaba a adivinar cosas. O sea, estamos viendo, primero vimos este asunto en el cual Pedro pudo discernir lo que estaba dentro de este hombre, la intención de su corazón, por la cual él quería orar por las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver esta otra ocasión en la cual los discípulos, Pablo entre ellos, pueden discernir que esta muchacha que vamos a ver tenía un demonio adentro. Versículo 17. No terminé de leer el 16. Dice: la cual, esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahí es en donde opera esto de dar dinero por intercambios, por cosas espirituales. Opera allí, en el mundo de las tinieblas, no en el reino de Dios. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Al otro día iban a la oración y la muchacha. Al otro día iban a la oración y otra vez la muchacha. Y otra vez y otra vez. Más desagradando a Pablo, o sea, no en su persona. No. Él recibió aquí esta capacidad de parte de Dios, este don de discernimiento de espíritus. Se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí podemos ver cómo esto es un obrar de Dios. ¿Por qué? Porque la muchacha no estaba diciendo nada equivocado. O sea, ella estaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, es verdad. Que os anuncian el camino de salvación, es verdad. Y lo hacía todos los días. Qué bueno. O sea, no era nada malo. Pero él pudo discernir que detrás de esas palabras correctas había un demonio. Y esta muchacha estaba poseída por un demonio que le ayudaba a adivinar. Y por cierto,
Si tú pensabas que era buena idea ir a que te lean la mano, a que te lean el café, el tarot y todo esto, no es buena idea. No estoy diciendo que no sea cierto, ¿eh? O sea, hay veces que las personas adivinan cosas y ven cosas que sí se cumplen, que sí son ciertas y pueden ver cosas, pero no te lo recomiendo porque estamos viendo cómo son demonios operando ahí, ¿sí? Entonces, por eso existe este negocio. Por esto esta muchacha les daba ganancias a sus amos, que era una esclava ella, porque lo que adivinaba se cumplía. Entonces vemos cómo esto es real, pero es real dentro del ámbito del Satanás y de sus ángeles caídos, ¿no? Entonces vemos cómo esto ocurre y vemos también cómo el apóstol Pablo puede discernir, esto es un demonio. ¿Y qué hace? Después de discernirlo, lo echa fuera. Y esto sigue ocurriendo, mis hermanos. Esto es útil dentro de nuestra vida cristiana. Esto es útil dentro de nuestro servicio a Dios. Hay veces que está uno ministrando, está uno sirviendo y puede ser tu caso si sales a evangelizar o si sales a predicar, que te topes con una persona que está endemoniada. A lo mejor dices, ay no, a mí tampoco me agrada mucho la idea, ¿eh? O sea, a mí tampoco me gusta mucho. No creas que yo ando, a ver, échame los demonios. No. Pero salen, son reales. ¿Y qué hay que hacer? Eso. Primero hay que discernirlos, porque hay personas que no están endemoniadas, están chifladas. En serio. Y se hacen como que están manipulando ahí y todo. Pero hay veces que sí. Y ahí es en donde uno tiene que discernir. ¿Esta persona está endemoniada o está chiflada? ¿O está manipulando? ¿O está tratando de llamar la atención? Son cosas con las que uno se enfrenta. Y por eso el Señor nos provee de este don de discernimiento de espíritus. Hay otra manera en la que podemos aplicar este don de discernimiento de espíritus. Y es para discernir falsas doctrinas. Para discernir doctrinas de demonios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, con E minúscula. A esa persona que habla desde lo interior, y aunque te diga, yo te hablo desde mi corazón, ok, no le creas, nomás porque te dice que te está hablando desde su corazón, o porque llora, qué sé yo, no, sino probar los espíritus si son de Dios. Y ese probar los espíritus no es desde nuestra capacidad, mis hermanos. O sea, tiene un lugar, pero también el Señor nos puede otorgar este don de discernir si ese predicador que dice ser de la sana doctrina, que se pone su etiqueta de sana doctrina, realmente está guiándome hacia Cristo. Ya vimos aquí toda una serie acerca de los falsos maestros, falsos profetas. Pero si esta persona está dando este mensaje y me está atrayendo hacia Él, para que lo vea a Él, para que lo admire a Él, y suscríbete a mi canal y dame like y mándame una donación a este número para que la obra de Dios continúe. No, cálmese. Si Dios lo llamó, Dios lo va a suplir sus necesidades, sin necesidad de que ande monetizando con sus videos. Si no se conforma con lo que su iglesia le da para que usted subsista, entonces no ande engañando a la gente, atrayéndole hacia usted para ganar dinero y ganar fama, ¿no? Son cosas que vemos en la palabra, y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay unos que no necesitan mucho discernimiento, lo ves y dices, no, se le ve el lobo, ¿no? Iba a decir el hocico, pero sí iba a ir fuerte, ¿no? Pero hay otros que sí, o sea, necesitas este don de discernimiento. Señor, ayúdame a discernir si esta persona realmente está hablando de tu parte o si está hablando por su propia cuenta. Y esto es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. El Señor sigue otorgando sabiduría. ¿A quiénes? A los niños. Hemos de hacernos como niños. Hace rato que estábamos aquí, pasó aquí un niño y creyendo que el Señor lo podía sanar y derramando lágrimas delante de Dios. Yo dije, Señor, por algo tú dices que nos hagamos como niños, porque muchos están ahí en su lugar y están ahí. Voy a llorar, yo soy macho mexicano y del norte, voy a andar llorando yo. Pero el Señor nos dice, seamos como niños, porque a los niños el Señor les habla. Y esa sabiduría que el Señor nos da tiene que ver esencialmente con su carácter. Y sí, mi querido hermano macho mexicano, sí. El Señor, vemos al Señor Jesús llorando sobre Jerusalén. ¿Qué? ¿No era macho el Señor? No era macho, era un hombre de verdad. Y Él estaba llorando sobre Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
O sea, hay esa sensibilidad de nosotros, y aquellos quienes nos hacemos como niños, aquellos quienes venimos delante de Él, recibimos y conocemos su carácter, recibimos el conocimiento de su carácter, y de allí el Señor nos capacita para tomar decisiones importantes en lo que tiene que ver con el ministerio, en lo que tiene que ver con nuestra familia, en lo que tiene que ver con todo, mis hermanos. Si no conocemos a Dios en la comunión con Él, esperando que Él nos hable en su palabra, esperando que Él nos hable de cualquier manera, mis hermanos, nuestras decisiones van a seguir siendo pobres, por no llamarles de otra manera. Nuestra vida va a seguir de fracaso en fracaso en fracaso. Y para muchos, ahí te va, palabra profética del Señor ahora, para muchos esta es su última oportunidad. Esta iglesia es su última oportunidad. Ya llevas varias, pero esa es su última oportunidad. El que lo quiera tomar, tómelo, pues de parte del Señor, ¿sí? O sea, el Señor sigue otorgando este conocimiento también sobre situaciones que nunca hubiéramos sabido, o sea, que nunca hubiéramos investigado. El Señor sigue haciendo esto. El Señor sigue mostrándonos lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él. En resumen a esto, el Señor sigue hablando a sus hijos. Nos sigue hablando en su palabra, nos sigue hablando a través de su Espíritu, nos sigue hablando de muchas maneras. Así como lo hizo en otro tiempo, lo sigue haciendo en esta hora y con la revelación de su Hijo Jesucristo. Porque, solo para reforzar esta idea de que Dios nos habla, cuando tú escuchas a un predicador, incluso esos predicadores que dicen así, que Dios ya no habla, cuando ellos están predicando, y yo cuando estoy predicando, leo la Biblia, como ahorita, leímos buenos pedazos de la Biblia. Toda tu lectura semanal que no tuviste, hoy te la aventaste. Leemos la Biblia, pero después explicamos la Biblia. Y ahí eso ya no está inspirado. ¿Y a poco Dios no te ha hablado en predicaciones de este siervo inútil, vaso de barro, o de otros en su interpretación de lo que leyeron? Y luego viene la aplicación. Yo te estoy invitando a que apliques esto que leímos y que te expliqué. Ahora te estoy invitando a que lo apliques. ¿Y cuántos no hemos sido bendecidos y edificados en esas aplicaciones? Entonces, Dios sigue hablando. Lo hace a través de su palabra, sí, pero también a través del Espíritu que guía a sus hijos y que equipa a sus hijos. Y esos dones tienen que ver con la obra de Dios. O sea, no son para saber los números de la lotería, ¿verdad? Ay, sí, Señor, dame el don de conocimiento, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, para ver cuáles son los números y te prometo que te doy el diezmo. No son para esas cosas. Todo eso tiene que ver con la obra de Dios. Si tu mente, tu corazón, mi hermano, mi hermana, no están en la obra de Dios, esto fue pérdida de tiempo, 1:20 perdida para ti. Pero si en tu corazón y en tu mente está servir al Señor, ser parte del obrar de Dios, todo esto, mi hermano, atesóralo en tu corazón y pongámoslo en práctica. Le invito a que se ponga de pie. Me gustaría finalizar haciendo un llamado, no desaprovechar la oportunidad para hacer un llamado a quien esté aquí o quien nos esté viendo, para que puedas, como dice su palabra, recibir al Señor. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y le recibas luego de haber creído. ¿Has oído acerca de un Dios que es real? De un Dios que no está ahí en un templo guardado, sino que un Dios que es real, que se manifiesta y que habla a sus hijos. Y hoy el Señor está hablándote a ti que no has creído. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy tu voz, la voz de Él, abre tu corazón y reconoce que Él es Dios, reconoce que tú eres pecador, reconoce que ese Dios grande, creador del cielo y de la tierra, dio a su Hijo. De tal manera te amó que dio a su Hijo, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Que así sea, Señor. Que podamos seguir viendo más almas que vengan a tus pies en arrepentimiento, más almas que vengan a ti en fe. Es lo que tú deseas. Dales a mis hermanos las oportunidades, a los que se han dispuesto, para que prediquen el Evangelio y que pueda manifestarse este o cualquiera de los demás dones que hemos visto a la hora de que ellos hagan tu obra, de que ellos prediquen tu Evangelio. Creemos que lo veremos, que veremos cosas poderosas en medio de nosotros, que veremos cosas maravillosas en medio de nosotros, que vendrá temor entre el pueblo, pero que también traerás crecimiento
pero que también seguirás haciendo milagros y seguirás haciendo cosas grandes, Señor. Oramos también por aquellos quienes el día de hoy han escuchado tu palabra y tú les estás hablando para que se consagren a ti, para que se separen. Eso es consagración, separarse de algo y unirse a otra cosa. Y tú estás llamando hoy para aquellos quienes habían estado ahí en esas áreas grises sin comprometerse contigo, que hoy, Señor, sea el día en el cual se comprometen contigo y que atienden este llamado que tú hiciste hace unos minutos, esa palabra que tú hablaste a través de este siervo, de que esta puede ser la última oportunidad para alguien. Sin duda estaremos delante de ti algún día, dice tu palabra. Aquellos quienes hemos creído estaremos delante de ti y traeremos todo aquello que edificamos. Y tu mirada penetrante, tus ojos de fuego van a traspasar esas cosas que hicimos y tú vas a revelar si fue hecho con madera, con heno, con hojarasca, si fue hecho con piedras preciosas, si fue hecho, tú revelarás, Señor, cualquier cosa. Y hoy estás dando la oportunidad para que sea en algunos de nosotros, en algunos de los que están aquí, un antes y un después. El día que me consagré con el Señor, que puedan decir, ese 2 de octubre de 2022 fue el día en el que delante de Dios yo me decidí consagrar a Él. Y yo quiero hacer un llamado, mi hermano, si tú quieres hacer esto y hacerlo memorable, puedes venir aquí al frente y queremos orar por ti. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, hoy quiero comprometerme contigo, a consagrarme más contigo. Si tú quieres hacer eso el día de hoy, puedes venir aquí al frente y queremos orar junto contigo y pedirle al Señor que te ayude y que te dé las fuerzas, y nosotros también ser testigos de esto y apoyarte en oración y apoyarte mano a mano contigo. Si hay alguien aquí que desea hacerlo, puedes venir aquí al frente y voy a pedir al pastor Juan, a los hermanos, a los líderes, si pueden estar listos para orar por ellos, mientras que nosotros seguimos orando y las personas quieren seguir pasando. Podemos decirle al Señor con nuestras manos levantadas, Señor, aquí está mi vida también, aquí está mi vida. No hay límites. Yo quiero involucrarme cada día más en tu obra. Quiero trabajar cada vez más para tu reino. Quiero cada vez más caminar en este ámbito espiritual. Basta ya de solo estar pensando en lo material. Mi hermano, mi hermana, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. El Espíritu y su iglesia dicen, ven Señor Jesús. Pero el Señor quiere encontrarnos con nuestras lámparas encendidas. El Señor quiere encontrarnos velando, orando. El Señor quiere encontrarnos obrando en su reino, trabajando para su reino, no enterrando nuestros talentos, no enterrando nuestros dones, sino trabajando en ellos. Y el Señor está hablando a través de su palabra en esta serie, recordándonos esto. Te he dado dones, es lo que te dice el Señor. He dado dones, pero son para que los pongas al servicio de otros en mi iglesia. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Te pido que aquellos quienes han tomado este paso y han querido estar aquí al frente, te pedimos, Señor, que honres esto, que sigas poniendo oportunidades para que ellos puedan trabajar en tu obra, trabajar en tu reino. Sabemos que aquel quien viene a ti, tú no le echas fuera. Sabemos que aquel quien viene a ti en fe, tú no le avergüenzas. Y eso creemos, Señor. Creemos que tú eres fiel. Creemos que tú eres santo. No eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Por eso venimos a ti, Señor.